han cometido un error. Cuando predico de pie, predico corto. Sí, porque la pierna me falla. Pero cuando predico sentado, predico largo. Son bromas. Traje unos libros y hay un libro que voy a tocar indirectamente que se llama Cristianismo bajo ataque y en decadencia. Y hay uno que gustó mucho, pero traje muy poquito. Es sobre la ideología de género. Yo no lo traje aquí porque ya aquí luchar contra ello desde el punto de vista de gobierno es imposible, porque ya forma parte de la estructura del Estado. Pero sí en Honduras luchamos para que el Congreso no aprobara la ley de la ideología de género y la detuvimos. Está engavetada, pero en cualquier momento las fuerzas diabólicas la van a sacar de nuevo. El tema que vamos a tratar hoy, oye, parece que se puso de acuerdo el gobierno con el tema, porque hubo un simulacro de terremoto. Y el tema que vamos a hablar indirectamente tiene que ver con el terremoto, porque vamos a hablar de anclado en la palabra. Y cuando hablamos de anclado, pues supuestamente puesto sobre algo sólido. ¿Saben que México, como California y toda la falla de San Andrés, está sobre un terreno subterráneo con grandes grietas? Y eso lo dice la Biblia. Recuérdense que cuando Jesucristo relató la historia del rico y Lázaro, habló de que en el centro de la tierra habían tres partes: el fuego, la cima y el seno de Abraham. Ya decía que había tierra allá abajo, fuego allá abajo, y una gran cima, un abismo. Y cuando ese abismo se alborota, la tierra tiembla. Y la solidez de los edificios dependen de la firmeza del terreno. Y aunque soy predicador, me he vuelto constructor. Y uno de los secretos más grandes para que un edificio permanezca cuando hayan tormenta o terremoto radica sobre qué fundamento estamos edificando el edificio. Yo no sé cuánto han construido algo desde abajo, pero en la finca donde yo he construido mucho, cuando voy a construir, la preocupación mía no está en el plano, está en los cimientos. Hay que escarbar hasta que la tierra esté firme y haya material sólido. Mientras no encuentre material sólido, entonces la opción es tirar mucho hierro, mucho hormigón para dar consistencia, pero siempre es voluble. La única manera en que un edificio permanece es que descanse en un fundamento sólido. Y eso lo leemos en la palabra de Dios. Isaías 26, 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Nuestra fe descansa sobre un fundamento sólido. Pero hay que entender qué es un fundamento y por qué los fundamentos pueden fallar. Y el apóstol Pablo ya da una cátedra tremenda, ¿verdad? Ustedes todos son albañiles, pero el que predicó la palabra la primera vez fue el que puso el fundamento. Y ese fundamento tiene que ser Jesucristo. Y ese fundamento de Jesucristo se concentra en este libro, la palabra de Dios. La gran pregunta que me hago es:
¿Estará la iglesia del siglo XXI edificada sobre un fundamento sólido? ¿Y qué significa fundamento sólido? Y es ahí donde vienen los movimientos que ya relató el predicador anterior, la evolución histórica. Nacimos con Martín Lutero, después de que la iglesia se perdió en la oscuridad a partir del año 325. Y con Lutero salió a luz la palabra, pero lentamente ha ido evolucionando porque hemos profundizado en el terreno para ir buscando elementos más sólidos que la simple gracia, que la simple obra, que la simple palabra, que la simple justificación, para llegar al espíritu de la esencia del fundamento de la palabra. Y por eso han habido una evolución de movimientos evangélicos. Los anabaptistas, después vinieron los cuáqueros, después vinieron los movimientos holiness o de santidad, después nacieron los pentecostales y últimamente, como fruto de la falta de un fundamento sólido en la doctrina pentecostal, nacieron los neopentecostales, que es una aberración de la doctrina original, porque nos hemos quedado con el fundamento inicial del Espíritu, pero no hemos profundizado más en el conocimiento de la palabra. La iglesia ha crecido, indudablemente que ha crecido. La iglesia evangélica, bueno, en Honduras casi somos el 45 al 48%. Y si tomamos en cuenta a los católicos que son practicantes, somos mayoría. Hemos crecido, pero la pregunta cuando un edificio crece es sobre qué fundamento hemos edificado ese majestuoso edificio llamado iglesia. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, vamos a entrar por ahí. Y yo voy a hacer referencia al principio de la palabra sobre el fundamento, en donde tenemos que estar anclados. Mateo 7, 24, 25. ¿Qué es lo que nos da solidez? ¿Qué es lo que nos da fortaleza para poder resistir los tiempos que vienen? La palabra. Dice Mateo 27, 24, 25. Por tanto, todo el que oye la palabra y la pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y la otra parte no la voy a leer porque usted la sabe muy bien. El otro hombre imprudente construyó la casa sobre la arena. ¿Dónde es más fácil construir? Donde menos hay que profundizar. ¿Están de acuerdo conmigo? A menos profundidad, menos trabajo. ¿Sí o no? ¿Qué ha ocurrido con la iglesia evangélica en los últimos 20 años? Hemos dejado de profundizar en la palabra para adaptarnos a los tiempos. Y hay un grave peligro. Cuando no hay profundidad, entonces la iglesia se edifica sobre arena, sobre emociones, sobre ofertas baratas, sobre entretenimiento. En el año 1971, yo viajé a Argentina. Yo era un joven de 28 años de edad, bien evangelista, estuve por toda América Latina. Y llegué a Buenos Aires y allí descubrí que yo había estudiado en un instituto bíblico, sabía mucho, pero descubrí algo que impactó mi vida. Había estado predicando y enseñando y edificando una iglesia sobre la arena, sobre lo fácil,
sobre lo emotivo, sobre lo atractivo. Conocí un amigo, un pastor en la calle Hidalgo, la iglesia del Tabernáculo de la Fe. El pastor era en aquel entonces Juan Carlos Ortiz. Y yo me acuerdo que fui con él, me llevó a su casa y comenzamos a hablar. Y me empezó a hacer preguntas que me dejó en el aire. No las voy a comentar aquí. Descubrí que tenía una teología o un conocimiento de la Biblia sobre la arena. No había buscado profundo. Esa experiencia en Argentina marcó un antes y un después. Yo predicaba, daba campaña evangelística, la gente levantaba la mano, me iba y ya está. Y Juan Carlos Ortiz me confrontó con una pregunta. ¿Y qué sos vos, un paridor o un formador de discípulos? ¿Qué es eso? Le dije. Pues vos predicas, se convierten, los dejas, ¿y qué? Así está la iglesia llena de orfanatos, donde el pastor es el director del orfanatorio. ¿Por qué no forma discípulos? Miren, esta experiencia en Argentina marcó mi vida. Antes, pentecostal clásico, ahora un pentecostal con convicción. Que el principio sólido del crecimiento está en estar anclados en la palabra. No en las emociones, no en la distracción, no en la oferta barata, no es en el quinto evangelio. Me preguntarán cuál es el quinto evangelio. El evangelio según San Conveniencia. Tomo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta. Y descubrí que el evangelio es una confrontación y que el discipulado es una formación y que la palabra nos lleva al fundamento. Y entonces me dediqué a leer la Biblia desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de edificar sobre la arena, sino anclados en la palabra. Y entonces entendí este pasaje del apóstol San Pablo a 1 de Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro, constructor, puse el fundamento. Ahí está el secreto del éxito en el ministerio, el fundamento. Hermanos, ¿qué entiende usted por el fundamento? Esto me llevó a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué las iglesias, cuando el pastor se muere o se va, tienen que ir a buscar otro pastor a otro lugar? ¿Qué es un pastor en la Biblia y qué es un pastor en la actualidad? ¿Qué es paternidad? ¿Qué es la leche espiritual? ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es la madurez? ¿Cómo obran los dones del Espíritu? ¿Para qué sirven los dones del Espíritu? Y entonces me tuve que hacer un replanteamiento de todo lo que me enseñó la teología y encuadrarlo dentro del fundamento de la palabra de Jesucristo. Y entonces empecé a entender muchas cosas que después de estudiar la Biblia tantos años no la había descubierto. Y voy a compartir con ustedes y lo voy a dejar con inquietudes. ¿Cómo funcionó la iglesia primitiva que debe ser nuestro modelo a seguir? A ver, primero, ¿cómo creció la iglesia primitiva? Vamos a ver. No le puedo leer el libro de los Hechos, pero ustedes supuestamente son líderes y lo conocen. Primera condición, los cultos de la iglesia primitiva eran privados. No podían ir pecadores. El culto de la iglesia o de la asamblea no era para evangelizar.
¿Alguien me puede buscar un texto que me demuestre que los cultos generales de la iglesia se evangelizaban? No. Segundo, ¿cómo una persona podía acceder al culto de los hermanos cuando estaban los apóstoles dándole dirección a la iglesia? Seguían el principio dado en la palabra. En las calles o en las plazas y por las casas enseñaban y doctrinaban. ¿Dónde evangelizaban? Bueno, aquí aparece en la Biblia en el templo. Ahora, vamos a usar la lógica geográfica de la época. Cuando dice en el templo y por las casas predicaban, lo dice la Biblia, ¿lo han leído, sí o no? Ok, ¿a qué templo se referían? Pues al templo de Salomón. ¿Qué había frente al templo de Salomón? Una plaza. ¿Acaso aquí frente a la Virgen de Guadalupe no hay una plaza grande al frente? En nuestros países, en las catedrales, no hay una plaza grande al frente, casi siempre es el Parque Central. Pues en aquella época el templo estaba allí y una plaza grande donde se ponían los mercaderes, que fue donde Jesús lo desalojó. Y allí en esa plaza grande iba la gente. No entraba al templo solamente entraban los sacerdotes, iban a la plaza y hasta el atrio llegaban. ¿Y qué hacía la iglesia? Iba a predicar a la plaza, en las calles, en los parques, en las plazas, predicaban. ¿Y qué hacían cuando la gente les predicaba? Los confrontaban. Esa palabra confrontar es diferente a persuadir. ¿Y cómo lo confrontaban? Le presentaban a Cristo y a este crucificado. Cuando se convertían, no levantaban la mano. Eso de levantar la mano es doctrina nueva. Hay que confesar con la boca que Jesús es el Kyrios, el Señor. Los llevaban a sus casas. ¿Y qué hacían en las casas? ¿Qué dice la Biblia que hacían? Los doctrinaban, los enseñaban. Y una vez que los doctrinaban, los enseñaban, los discipulaban, entonces los bautizaban. Y entonces los llevaban al culto general. Dos razones por las cuales no podían entrar pecadores ni visitas al culto general. La primera, eran perseguidos por los mismos judíos y también por los romanos. Y lo segundo, se consideraba un grupo errado. No lo aceptaba la sociedad, le llamaban los del camino. Entonces, una vez a la semana, todos los discípulos de las casas se reunían en un lugar X. No tenían edificio, no tenían estructura, pero se reunían. Se sentaban donde sea. No estaba la estructura de iglesia clásica dividida en atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ni había lugar santísimo, ni había lugar santo. Se sentaban donde sea. Hay un relato bíblico que habla que se reunieron en un segundo piso y uno se sentó en la ventana y se cayó y se mató. ¿Cómo se llama? Eutico. Ok. ¿Qué ocurrió cuando el apóstol Pablo, el único que se convirtió sin que nadie interviniera humanamente hablando, fue Saulo de Tarso? El único. Todos los convertidos, alguien les predicó. Pero hubo uno que el que le predicó fue Jesucristo, que lo confrontó en el camino de Damasco. Lo mandó a Damasco. Ananías le impuso las manos para que recibiera el Espíritu, después lo bautizaron, se fue a su casa, Bernabé lo conoció, lo ayudó, y después cuando Pablo va a Jerusalén no podía juntarse con los discípulos, o sea, con la iglesia. Claro, habían dos razones lógicas. Por un lado, tenía mala fama, perseguía a los cristianos, era enemigo de Cristo. Y segunda fama, no creían que se había convertido. ¿Acaso no podía hacerse pasar por un falso converso? Pero entonces,
Bernabé, que lo conoció, lo tomó, y lo dice así la Biblia, lo tomó y lo llevó a la reunión de la iglesia. Entonces, ¿cómo creció la iglesia primitiva? Hizo campaña evangelística, repartió tratado, ni tenían Biblia. ¿Tenían grupos musicales? No. ¿Equipo de sonido? Tampoco. ¿Y cómo creció tanto? ¿Ha estudiado usted la metamorfosis de la iglesia del año 35 hasta el año 325? ¿Cómo se convirtió en el grupo más poderoso de Roma? Al tal grado que cuando Constantino quiso darle un golpe de estado a Diocleciano, se hizo pasar por cristiano para encontrar el apoyo de los cristianos que eran mayoría en Roma y conquistar el poder. Y lo primero que hizo Constantino al conquistar el poder es imponer el cristianismo por decreto y obligar que los paganos se convirtieran por la fuerza. Y ahí vino la desgracia del cristianismo. Estoy hablando de historia. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el ancla para tener una iglesia sólida? Formar discípulos, enseñar la palabra despojándola de toda cosa vana y fatua. Preparar el terreno para buscar los cimientos y tener una iglesia fundamentada en Cristo y la doctrina de los apóstoles. Hermanos, yo quiero que lean Efesios capítulo 5, versículos del 19 al 20. Hay una orden dada por los apóstoles sobre anclarnos o fundamentarnos en la palabra. Pablo dice, por tanto, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y ministros de la gracia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Piedra angular. Bien lo dice el salmista en el Salmo 18:2. El Señor es mi roca y mi fortaleza. Pero vayamos a la palabra. ¿Estaremos edificando una iglesia sobre la roca? ¿Sobre las influencias de este mundo? ¿O sobre las emociones? Les voy a contar una historia. Este libro lo escribí el año pasado, pero el primer libro lo escribí en el 1998. Era un librito pequeño. Se llamaba Hacia el ocaso del cristianismo. Cuando lo escribí en Honduras, me cayeron arriba los pastores. Qué negativo es usted hablando del ocaso del cristianismo. Si ahora vamos en bendición en bendición. Y empezó a hablarme de esa teología de que todo es color de rosa. Y yo decía que vendían tiempos difíciles. Miren, yo decía cosas en el año 1998 que iban a ocurrir, que estaban muy lejos de que ocurrieran. Esto de la ideología de género y del control absoluto de la persona y de la economía. Este era el libro, se llamaba Hacia el ocaso del cristianismo. Me criticaron, me hablaron, me juzgaron, me marginaron. Hasta un hermano me dijo que yo era un pájaro de mar agüero. ¿Y qué decía ahí? Prepare la iglesia porque viene tiempo difícil. El dinero va a desaparecer, va a haber un sistema de control absoluto, los valores se van a diluir, el nuevo orden mundial se va a imponer, la globalización va a entrar en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera.
estaba loco. Tiene un gran avivamiento. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo. Después se fue cumpliendo parte de lo escrito. Uno de los que me criticó me vino a decir: hermano Mario, usted es un profeta. Porque hoy en día hay tanto profeta loco por ahí, ¿verdad? No, yo no soy profeta. Yo solamente tengo dos fuentes de alimentación. Una, la palabra. Dos, el noticiero. Cuando veo una noticia y conozco la palabra, la noticia me lleva inmediatamente a la palabra de Dios. Cuando empezó a ver la guerra con Ucrania y Rusia y eso, inmediatamente el Señor me mandó Ezequiel 38. Ya lo había estudiado. Entonces dije, voy a hacer la segunda parte de ese libro, porque yo hablaba de una trinidad diabólica, etcétera, 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 y muchos me consideraban que estaba fuera de onda. Pero como todo lo que escribí en el 98 se ha cumplido más allá de lo que yo dije, decidí hacer un segundo libro y lo empecé a escribir. Pero me fui a Noruega, mi esposa es noruega, el año pasado. Y estando en Noruega, el Señor me confirmó lo que quería escribir. Yo tenía en mi mente que la iglesia tiene que prepararse para tiempos difíciles que vienen. México ya tiene tiempos difíciles. Ya le metieron leyes que van contra la fe. La ideología de género ya es ley. Es más, hay un grupo de abogados cristianos aquí en el Distrito Federal que han demandado a un pintor porque ha hecho unos dibujos profanos de la segunda venida de Cristo de burla y lo estaba exhibiendo públicamente. Entonces, estando en Noruega, digo esto, no lo digo. Y cuando estuve allá, que mi esposa me dio unas coronas y fui a tratar de comprar al supermercado, no aceptaban dinero. Y los que son de Suecia lo saben. En los supermercados, hay supermercados que tienen 10 cajas para dinero virtual y una para dinero efectivo. Y en otros ya ni hay eso. De manera que aunque tú tengas dinero físico, tienes que convertirlo en digital o plástico para poder comprar. Entonces yo decía, bueno, yo estoy estudiando la palabra, vienen tiempos difíciles y tenemos que llevar a la iglesia a anclarla en lo que viene. Hermano, no tenemos que ser muy sabios. Mira el panorama mundial cómo está. Y lea la palabra Apocalipsis capítulo 6, los versículos 6, 7 y 8. Apocalipsis 13, Mateo 24, 7 y 8. Lucas capítulo 25, 21, del 25 al 28. Todo está ahí claro, lo que está pasando claro. Pero nosotros estamos entretenidos creyendo que hay que preparar la iglesia para un mega crecimiento. No, hay que preparar la iglesia para un gran ataque. Porque el gran ataque para la iglesia viene, aunque usted no lo crea. Hay un libro chiquitito de la ideología de género que yo escribí, traje poquito. ¿Sabe que? Bueno, y aquí están los suecos. Los suecos saben que no miento. En el año 2002, un pastor sueco en Estocolmo, por predicar contra la homosexualidad, le pusieron multa y lo metieron preso. En el libro aparece el nombre y los datos, todo. En Pakistán, obligaron a un jovencito a casarse con una vaca. En Alemania, casaron a un hombre que trabajaba en el correo con su gata y le dejó toda su riqueza. Hace poco se casó un hombre con una muñeca que mandó a hacer. El mundo se ha vuelto loco.
Y nosotros en América Latina estamos experimentando un crecimiento, pero a la vez un ataque diabólico en donde la iglesia está en peligro, porque nos quieren cerrar la boca para que no prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y para colmo, el diablo está trayendo escándalo por feudos pentecostales que arman doctrinas tan erróneas que se nos coló el diablo dentro de la iglesia. Hemos perdido el concepto de los dones del Espíritu Santo. Hay que enseñar a la gente que Dios quiere obrar dones. Y los dones saben que se dividen en 3 grupos. Dones para hablar, dones para obrar, dones para poder. Pero hemos tomado algunos dones para manipularlo, negociarlo y causar con ello escándalo. Entonces, cuando empecé a escribir este libro, me encontré que el cimiento, el ancla de la iglesia, que es la doctrina, se está echando a un lado para poner adornos sobre la doctrina y hacer que se disipe la verdad para que la verdad quede oculta tras una mentira supuesta, que no es nada más que la dilución de la verdad. ¿Saben qué significa la palabra lenguaje inclusivo? Levante la mano. ¿Qué es lenguaje inclusivo? Bueno, pues estamos siendo invadidos por Biblias con lenguaje inclusivo que van minando el fundamento de la sana doctrina. ¿Han oído hablar de las nuevas corrientes de la profecía y de la prosperidad? ¿Han oído hablar de tantas cosas que se están colando? La pregunta que me hago es: ¿cómo podemos retornar al fundamento de la palabra, despojándola de toda la basura que el modernismo nos ha puesto? Y cuando hablo de modernismo, no me refiero a la doctrina modernista de la filosofía, me refiero a la influencia del bienestar dentro de la sociedad de consumo, donde a todo le ponemos un valor y de todos hacemos un negocio. La base de este libro era que yo revelaba que ya la Trinidad diabólica que se manifiesta en el anticristo, la bestia y el falso profeta, ya el anticristo está listo para aparecer, pero no puede aparecer sin que primero el falso profeta y la bestia hagan su trabajo. ¿Y sabe qué demuestro en este libro? Que ya el falso profeta está aquí y la bestia está aquí. El falso profeta no es un hombre, no es una religión, no es el ecumenismo. Es la destrucción de los valores clásicos de la fe cristiana. Es atentar contra Dios, Jesucristo, la familia y la ley natural para imponer los antivalores como norma de conducta. ¿Qué dice Timoteo? Que el anticristo viene para que le rindan culto y sea objeto de culto y se siente en el lugar de Dios como Dios. Y para que el anticristo pueda ser aceptado como un Dios, hay que despojar al Dios que domina, al Dios único, al Dios verdadero. Hay que destruir la familia, hay que destruir los valores tradicionales y hay que poner un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está diseñado y preparado por el Club de Roma, el Club de Wittenberg y por el Foro de Davos. El Foro de Davos creó la condición para, mediante la economía, poner un control absoluto de la bestia. ¿Y quién es la bestia? Facilito. Nadie puede comprar ni vender si no tiene el número. Y es un número, y es un sistema numérico basado en 18 dígitos. Y tiene que ver con el control absoluto de las personas. Si es un tatuaje, si es un microchip, no importa lo que sea. Lo que es el control absoluto de las personas, porque el anticristo va a trabajar sobre los antivalores que lo apoyan y el control de los medios y de las personas.
la inteligencia artificial, las redes sociales, la adicción a los celulares, la invasión a la intimidad. Hay cosas que ustedes no saben y los miembros de la iglesia no se enteran. Cuando tenemos un celular estamos siendo vigilados y controlados. Ya los televisores inteligentes que están saliendo y van a salir pueden espiarte en tu casa. Ya los que tienen Alexa en la casa y le hablan, no solamente le habla y te contesta, sino que te escucha y indaga todos tus pensamientos para crear forma de manipular tu mente. Ya la bestia está trabajando para crear las condiciones del dominio del mundo. Y el falso profeta ya está sembrando la destrucción del cristianismo mediante leyes inmorales que se aprueban como pan caliente. El aborto, la eutanasia, la legalización de la droga. Y la teología de la percepción que se va a colar dentro de la iglesia si los pastores no vuelven a la palabra. ¿Y qué es la teología de la percepción? Simplemente tú eres como te percibe y no como te dice la realidad. Y con ese cuento de la percepción anulan la identidad y anulan los valores tradicionales. Vamos hacia una sociedad diluida, donde el último paso que va a dar el anticristo, el sistema para llevarlo al anticristo es un caos que puede surgir, según la profecía bíblica, de 3 factores. Un meteorito que cae, según Apocalipsis capítulo 6 y 7, una guerra o un derrumbe mundial de la economía, desatándose un hambre tremenda y un plan ya esquematizado. Y para que, como yo sé que ya no me van a ver más, ¿verdad? Porque pronto me voy para arriba. Así que lo que diga ahora se quedará en la mente. No lo pensaba decir, pero quiero que busquen Apocalipsis y no lo pongan en pantalla. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. No quiero en pantalla el texto, lo quiero ahí, en su Biblia. Empieza hablando del cuarto sello, perdón, que dice, hermano pastor, léamelo. Despacito y analizando muy bien el contenido del texto. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Caballo amarillo, mortandad, y el Hades le seguía. Hades e infierno. Y le dio potestad de matar la cuarta parte de la tierra. ¿Cuánto es la cuarta parte de 100? ¿Cuánto? Le dio potestad de matar el 25% de la población mundial. Ahora, noten, eso que dice ahí el texto confirma lo que Jesús dijo en Mateo 24, 6, 7. Habrá hambre, peste y terremoto en diferentes lugares. Ahora bien, ¿cómo va a matar la cuarta parte de la población? Abajo lo dice: espada, hambre y pestes. Pestes. No es que te quite el zapato y la pesta en los pies. La palabra peste significa epidemia. Jesús le llama pestilencia. Epidemias. Este plan
se elaboró cuando se hizo la globalización. Se diseñó en el 2016. Lo reveló Bill Gates. Se fabricó en China. Y se hizo el primer experimento de control absoluto de las personas, el COVID. Con el COVID nos encerraron, nos anularon, se acabaron los cultos, nos obligaron a vacunar una vacuna que no es vacuna y empezó a morir gente como loco por todo el mundo. Unos morían por el efecto de la vacuna y otros por el efecto del tratamiento. Pero en ese lapso de tiempo, entre el 2016 al 2022, se elaboró el plan conocido como la Agenda 2030. Y apareció una palabrita que ya es popular: reseteo. ¿Cuántos saben qué es el reseteo? Levanten la mano. Están bien informados. Resetear es reiniciar, borrar todo el pasado para implementar un nuevo esquema, un nuevo valor, un nuevo método, una nueva economía, un nuevo sistema, un nuevo todo. En la Agenda 2030 aparece 17 puntos. Y yo estoy seguro que ningún pastor se ha tomado la curiosidad de leerla y estudiarla punto por punto. Levanta la mano, ¿quién lo ha hecho? 1, 2, aleluya. En los 17 puntos, el 4 y el 5 está diseñado para destruir la iglesia y los valores tradicionales. Y se trata de imponer como ley por fuerza a los países. Ya es ley, ya se estableció, por ejemplo, en Argentina, en España, en Canadá, en México. Bueno, hay una larga lista de países que han adoptado este punto 4 y 5 de la Agenda 2030. ¿Y la iglesia? ¿Cómo está preparada y anclada frente a esta realidad social, política, económica y profética que tenemos? Ahí es donde viene la reflexión. Si nos queremos anclar en la palabra, no tomemos solamente la oferta de crecimiento y de prosperidad, sino tomemos la palabra de advertencia y cuidado para comenzar a trabajar en poner un fundamento más sólido para poder enfrentar lo que ya está al doblar de la esquina. Repito, no podemos pensar que todo va a seguir de bien en bien. Yo aprendí una lección de un hijo mío. Tengo un hijo llamado Carlos, que es pastor. Cuando era niño, tengo que tener cuidado cómo hablo, porque aquí hay tantos idiomas, tanto regionalismo, ¿verdad? Iba a decir cipote en Honduras, pero a lo mejor, aunque no hay español aquí, no hay peligro. Cuando era niño, 14 años, se fue a un campamento y era época de verano. Iba preparado para una tormenta, llevaba un plástico envuelto, fósforo en plástico, vela. Bueno, iba como para una tormenta, bien cargado parecía, y todos se burlaban de él. Y yo le dije, hijo, ¿por qué estás preparado tanto si no va a llover? Ay, papá, nunca sabe lo que va a ocurrir. Mejor me voy preparado para encontrarme un león y que se me aparezca un gato. Y se fue. Miren, nunca llueve en esa época, pero esa noche cayó una tormenta en la montaña terrible. Todos los brigadieres venían mojaditos y Carlos, de lo más tranquilo, no le pasó nada. Él me enseñó una lección.
Hay que preparar la iglesia para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Y yo os pregunto, como iglesia pentecostal, que se ha distinguido por hacer énfasis a la profecía y a la señal de la venida de Cristo, porque nuestro mensaje es: Cristo sana, sana, bautiza y volverá. Y en ese punto de volverá, os pregunto ahora, ¿estamos más cerca que nunca de la venida del Señor? ¿No estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿No estamos viendo la apostasía que anunció Pablo cuando le dijo a Timoteo que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonio? ¿No estamos ante un panorama sombrío moralmente, políticamente, económicamente? ¿Y qué estamos haciendo para preparar la iglesia para el futuro? ¿Qué futuro nos depara? ¿Cuál es el futuro que viene? ¿Mejorará esto? ¿Mejorará la condición de México? ¿Mejorará la condición de América Latina? ¿O lo que está pasando los hermanos en Nicaragua se puede repetir en cualquier otro país? No hay ninguno de Nicaragua aquí, ¿verdad? Lástima. La iglesia en Nicaragua está siendo oprimida y perseguida. Le han quitado sus emisoras, sus escuelas. Le han prohibido hacer culto al aire libre. El mundo está convulsionado. Hay un ataque frontal contra Cristo en todos los medios. Hasta la televisión está siendo pagada para adoctrinarnos contra la fe. Nos están tratando de meter evangelios que no son evangelios. El evangelio de María Magdalena, 20,000 teorías absurdas para desmantelar la fe cristiana. Hoy en día, si la iglesia no se aferra al fundamento sólido de la palabra, está en peligro de ser destruida antes de que aparezca el anticristo. Y voy a terminar, ya le hablé los 3 fundamentos del crecimiento de la iglesia. Por las calles y las plazas predicando, en las casas doctrinando y en la iglesia edificándonos. 3 principios bíblicos del libro de los Hechos. Búsquelo y márquelo. Pero ahora voy a hablar de los 4 fundamentos de estar en la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo. No hay que hacer mucha teología, simplemente hay que analizar la Biblia y estudiar el fundamento de una forma sencilla. ¿Cuáles son los 4 principios básicos del quehacer de la iglesia? ¿Cuáles son los 4 principios básicos, no doctrinales? No, doctrinal no me voy a la doctrina. Los 4 principios básicos de la iglesia. Primero, el bíblico. Segundo, lo extrabíblico. Y tercero, lo antibíblico. Cuando estos 3 principios lo uso para analizar los 4 que siguen, nunca vamos a cometer el error. Lo bíblico está claramente revelado en la palabra. No se le puede ni añadir ni quitar. Lo extrabíblico, lo que no lo dice la palabra y por lo tanto es aceptable. Por ejemplo, ¿por qué las iglesias tienen que tener un nombre y una personalidad jurídica? Porque el sistema lo exige. No es bíblico, tampoco es antibíblico, porque es extrabíblico. Tener en la iglesia grupo de crecimiento es extrabíblico. La escuela dominical es extrabíblico. Ahora, ¿qué es lo bíblico? Hacer discípulos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el mandato de Cristo? Ir a ser discípulo. No importa que haga otra cosa lateral, pero la esencia es hacer discípulo. Y lo antibíblico es todo aquello que se opone a lo bíblico. Y ahora bien, los 4 fundamentos de una iglesia evangélica. Primer fundamento, el corazón de nuestra fe.
Cristo es el Señor. Pero esta palabra en español no tiene la connotación que tuviera en sueco, en noruego o en inglés. Porque aquí a cualquier pelado le decimos Señor. Solamente al poner una mayúscula se indica título. La palabra de Jesús como Señor debería ser Kyrios, que significa el soberano. En inglés sería Lord. En sueco o noruego, Harald. Amén. ¿Sí? Ahora bien, si Cristo es el Señor, ¿qué cosa es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Su reino. Su reino. ¿Dónde reina Él? En la iglesia. Cristo reina en la iglesia. La iglesia es su reino. Por lo tanto, Cristo es el Señor, no del mundo. Porque este mundo todavía no lo ha conquistado Él. El príncipe de este siglo es Satanás. Pero Jesús reina a través de nosotros. Porque eres el Señor de su reino. Y su reino se llama la iglesia. Si Cristo es el dueño nuestro y este es su reino. Segunda pregunta, ¿qué soy yo? Repita. ¿Qué soy? ¿Qué es un siervo? Una persona comprada para servir a un amo. No tiene dueño de nada. Su vida le pertenece al que le compró. Y la Biblia dice que hemos sido comprados no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, si Cristo es el Señor y todos ustedes son sus siervos, ¿qué es el pastor, el diácono o el que sirve la mesa? ¿Qué es? Mayordomo. Ahí están las 4 verdades. Cristo es el Señor, la iglesia es su reino, yo soy su siervo y los líderes son mayordomos. Y un mayordomo no es dueño de nada. Y solamente va a hacer lo que le mande el amo. Y el amo le designa un área de trabajo. Y ese amo que le designa el área de trabajo le va a pedir cuenta del área de trabajo. ¿Sí o no? Han leído la parábola, ¿verdad? Del mayordomo infiel, así que no hay que explicarle. Entonces, ¿cómo tenemos que preparar la iglesia hoy en día? Prepararla para lo peor, aunque venga lo mejor. Anclarlos en la palabra. Enseñarles el señorío de Cristo como condición número 1 para ser discípulos. Enseñarles que son siervos y no se pertenecen a sí mismos, sino a aquel que los compró. Asumir que como mayordomos somos responsables de lo que hacemos y que por lo tanto tenemos que preparar la iglesia para que pueda resistir los vientos que van a venir. Y si la iglesia está anclada en la palabra, podrá venir lo que venga y la iglesia permanecerá. Y esta es la verdad que os quiero dejar. Bueno, somos hijos por la adopción, pero siervos en el llamamiento a servir. Nos hacemos hijos cuando Él se convierte en el Señor, claro. El Señor nos convierte en parte de Él. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre de Jesús. Y eso nos hace hijos. Y no solamente hijos, coherederos. Coherederos de la gracia. A ver, está la iglesia local y la iglesia universal. El reino de Dios es la iglesia del Señor. Pero cuando yo pienso en la iglesia, yo no pienso en ustedes. Yo pienso en toda tribu y lengua, de todo lugar y de toda nación, que confesó a Jesús como Señor.
Ahora, es importante el concepto de la confesión a Jesús como Señor, no como Salvador, no como curador, no como bendito, el Señor. O sea, declarar el señorío de Cristo significa declarar el dominio absoluto del Señor sobre mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que hago en la carne, lo hago para agradar al Hijo de Dios. La Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de dos reinos. Cuando Pilato lo confrontó, ¿es tu reino de este mundo? La Biblia presenta en los evangelios dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y hay un gobierno, o sea, hay dos señores, el Señor de los cielos y el Señor de este mundo. Por eso Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Y habla también de el reino de los cielos se ha acercado. Venga tu reino. Entonces, el concepto reino del Nuevo Testamento define la venida de Jesús en relación a establecer la promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12, versículo 1, 2, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde el punto de vista escatológico y teológico del Nuevo Testamento, se definen dos reinos, el de Satanás y el de este mundo. Ahora bien, desde el punto de vista de Dios, toda la creación es de Él. Él es el Señor de todas las cosas y reina sobre todas las cosas. Pero hay un reino dentro de este reino que fue conquistado y comprado a precio de cruz. Y ese es el mensaje esencial de la enseñanza del Evangelio, junto con la expiación. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde.